Bienvenidos hoy a la casa del Señor. ¿Ha visto al que está a su lado? ¿Ha visto qué guapo vino? Bueno, si no el de al lado, mira al frente a ver si alguno hay. O atrás. Todos estamos guapos porque Dios nos amó. Muy bien, siguiendo con el tema de lo que es vivir en familia, hay una parte que tiene que ver mucho con la identidad. Entonces hoy vamos a hablar acerca del valor de nuestra identidad como hijos de Dios. Tenemos un valor y tenemos una identidad. Ahora te pregunto, ¿dónde comienza nuestra historia? ¿Dónde comienza tu historia? Como niño, ¿no? Naciste, ¿no? Todos nacimos. ¿A quién ensamblaron aquí? ¿A qué suegra ensamblaron aquí? No, mentira. En nuestra familia, nacemos en una familia, ¿cierto? Pues dentro de un núcleo familiar somos hijos, crecemos, unos somos los primeros, otros los del medio, otros los últimos. Unos nos pusimos los zapatos del primero, otros se pusieron mis zapatos. Nacimos ahí, crecimos ahí. Ahora, si hablamos de diseño, te pregunto, ¿cuál fue tu diseño? ¿Cuál fue el diseño de tu familia? ¿Qué logras recordar de tu familia? Desde niño, tu núcleo, tus padres. Posiblemente algunos tuvimos padres cerca, otros no. Posiblemente este recuerdo puede ser bueno para muchos, para otros no. Tal vez hubo errores, carencias, falta de misericordia, mucha agresividad, poca atención, no lo sé, o mucha atención, muchos regalos, un padre amoroso, una madre cuidadora. Esa es nuestro, digámoslo así, nuestro diseño, lo que hoy día nos ha permitido ser como personas. El ejemplo fue fundamental para que hoy podamos hacer muchas de las cosas que hacemos. Evidentemente cada uno labra su camino y hay cosas en las cuales no coincidiremos al 100%. Pero nuestros progenitores tuvieron una labor fundamental en nosotros, para bien o para mal. Para bien o para mal. Cuando llegamos al Señor, cuando conocemos a una verdad mayor que la que nos rodea, cuando entendemos que hay algo más que lo que tenemos, y es el Señor quien lo provee, entonces entendemos que hay un diseño diferente o mayor, con una perspectiva distinta. Porque solo nacer para vivir sin propósito no tiene un fundamento real en esta vida. Y muchas veces nos hemos acostumbrado así, a nacer, vivir y esperar. Nacer, vivir y esperar. Y enseñamos así a nuestros hijos. Todo esto en torno a una persona crea lo que es una identidad. Y tú te preguntarás, ¿qué es una identidad? ¿Qué es entonces? ¿Cómo podemos definir la identidad? La identidad se refiere al conjunto de características, creencias, valores y experiencias que definen a un individuo y lo distinguen de los demás. Por eso se llama identidad, porque va pegado a una persona. Es la percepción que una persona tiene de sí mismo, su sentido de quién es y cómo encaja en el mundo. Y es aquí donde el valor de lo que recibimos cobra mucho peso. ¿Cómo encajas tú en este mundo? ¿Qué has hecho para encajar en este mundo? ¿Qué decisiones has tomado para encajar en este mundo? ¿Cuáles son los caminos que has decidido seguir para encajar en este mundo? Para ser aceptado por este mundo. ¿Qué has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has logrado? Quiero hoy llevarlos a tres pasos o a tres áreas o a tres modelos de cómo el proceso de desarrollo de la identidad se da. Y vamos a pensar que tenemos infancia,
adolescencia o juventud y adultez. Como todo ser humano, somos niños, adolescemos, somos adolescentes y pasamos a una edad adulta, ¿vale? La infancia. Vamos a tocarlo de esta manera, de forma natural, pero en la percepción quiero que sea un poquito más espiritual, con mis emociones, con mis sentidos, con mi espíritu, con mi entrega, más que con el desarrollo de la persona, que si bonito, que si feo, que si... No se refiere a eso. Filipenses 2, 14 y 15 dice: hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo, para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada. Complicado esto, ¿eh? En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes como hijos de Dios deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. En la etapa de la infancia es donde la base de la identidad a través de la interacción con el padre y otros cuidadores crece. En la infancia, a ver, los que tienen bebés, ¿qué hacen? Los atienden, le cucú, para allá, para acá, biberón, van creciendo, lo van formando, lo van corrigiendo. Si va corriendo hacia el barranco, usted lo devuelve y lo pone hacia atrás. Si va a meter el dedo en el enchufe, usted lo quita. Esa interacción es la etapa donde dices tan lindo, provoca hasta comérselo. No sé si a usted le ha pasado eso, ¿verdad? Que dice, ay, qué bonito, y todo está bien, no pasa nada. Es un niño, es un bebé, se le acepta. Como que tiene permiso, ¿no? de hacerlo. Pero si fuese esa característica en el desarrollo espiritual y personal de la persona aquí en la iglesia, como hermano, se puede asemejar a una persona que está comenzando en el Señor, aprendiendo las cosas del Señor, que todavía, y que seguiremos, aunque conozcas mucho del Señor, seguiremos cometiendo errores, pero dices, espérate que está nuevito, hay que cuidarlo, hay que atenderlo, a no nos los podemos comer porque está muy grande, pero hay que cuidarlo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que hay una característica inevitable, ineludible en esta etapa de nuestra vida como hijos, y refiere a ser irreprensible. Ser irreprensible no significa no pecar, no equivocarte. Ser irreprensible significa tener un corazón dispuesto a reconocer el pecado, a arrepentirse y buscar la restauración. Porque nadie en esta vida es irreprensible. Es decir, sin mancha, sin falta. Como dice Filipenses 2:14. No podemos lograr esto sin la base del sometimiento y el cuidado paterno o de un tutor. Esta es la etapa donde yo necesito reconocer que necesito ser cuidado, que tengo que ser cuidado por un hermano mayor, por un pastorado, por un tutor. Recuérdate que estamos hablando ya de la vida, del ser, de la persona, del comportamiento, de las emociones. Necesitamos a veces tener consejo de otros para poder satisfacer con plenitud este crecimiento necesario de esta etapa, que se llama infancia. Entonces, si nosotros no somos irreprensibles, ¿cómo sería una persona que no es irreprensible? Una persona, bueno, que hace lo que quiere, que no se sujeta a nada, que no aprende a seguir consejos, que no aprende a atarse bien los zapatos cuando se les pide, que no aprende a cerrar la puerta cuando se le pide cerrar la puerta, y entonces tomamos decisiones, venimos, buscamos consejos y nos volvemos a ir siendo los mismos, no aceptamos consejos, volvemos a cometer errores, se nos cae el techo encima, volvemos, y entonces otra vez hay que recoger toda la reguera, volver a aconsejar, volver a limpiar, y tú te vuelves a ir y vuelves a hacer lo mismo. Esa es una persona que no es irreprensible. Ese es un hijo que no es irreprensible. Por lo tanto, es un hijo que no crecerá, quedará siempre en esa etapa. Segunda de Timoteo 3 dice: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir.
De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Significa que hay un modelo de corrección. Y a ese modelo de corrección nosotros tendríamos que prestar un poco más de atención. ¿Por qué? Porque es necesario para poder experimentar desarrollo, crecimiento. A veces somos tan altos que no escuchamos el de abajo. A veces estamos tan abajo que no entendemos al de arriba. Tiene que haber un equilibrio donde yo me suba a una escalera o permita que él baje a donde yo estoy y me dé lo que yo necesito. Como hijos necesitamos ser reeducados. Como hijos necesitamos ser cuidados. Pero también como hijos necesitamos entender que debemos aceptar en muchos casos las verdades. Como igual te lo pongo en ejemplo, tú le dices a un hijo que no juegue a la PlayStation en la tarde porque tiene que estudiar y él dice, pero he quedado con mis amigos, no lo va a entender, no lo va a aceptar. Pero el día de mañana cuando venga el examen, como ha estudiado, pues por supuesto que la consecuencia es que al menos habrá salido bien. Entonces, eso tú lo argumentas ya cuando tienes 55 años. Eso era lo que es que no lo había entendido. Y ya tienes 55 más tu edad, pues súmalo. La mía no, la tuya. Súmalo. Tienes edad y dices, pero no puede ser todo lo que me perdí porque no escuché. Yo no sé si a ti te ha pasado eso. Pues mi mamá tenía razón, la vida es un soplo, ¿eh? La vida es un soplo. Ya yo tengo X años. Nací en 1900, ¿a ti qué te cuento? ¿A ti qué te importa? Decía mi madre. Pero cuando mi hijo me pregunta, papá, ¿qué es un cassette? Me da una alegría en el corazón. Como Marco Witt decía que cada vez que lo encuentran en un aeropuerto decían, ¿usted es Marco Witt? Sí, es que muy contento de conocerlo. Es que mi abuela creció con sus canciones. Pues suele pasar, pero llega el momento en que llegas a esa etapa de la vida y dices, Dios mío, perdí tanto tiempo sin darme cuenta porque no fuimos irreprensibles. ¿A quién se les calienta la oreja cuando le dicen lo que tiene que hacer? Levante la mano, sea valiente. Gloria a Dios, mi hermano, pero eso es así. Se nos calienta la oreja, no nos gusta, nos da hasta temble. Aquí no vuelvo más. Para que me digan lo que yo tengo que hacer, para eso tengo a mi abuela, a mi mamá y a mi suegra. No vengo más. No nos gusta, pero es normal, no te sientas mal, es normal, porque somos muy autónomos. Y precisamente la autonomía viene en el segundo paso, o en la segunda área de desarrollo, que es la adolescencia. Es el lugar donde dices, ¿y por qué a este muchacho no me lo comí? Ay, Dios mío, cómo duele. Y repasamos el versículo que dice que el amor duele, pero es necesario. La adolescencia busca la independencia y la autonomía. Se enfrentan a la pregunta de quién soy. Yo recuerdo que yo pasé por esa etapa y fue muy fuerte, ¿eh? Hablo de identidad en la sociedad, no atropellando mi género, sino entendiendo para qué soy, qué bueno tengo yo para hacer y perdí mucho tiempo ahí. Invertí mucho tiempo en esa pregunta. Creo que es fundamental pasar a esta etapa cuando ya nosotros y nuestro corazón comienza a ser irreprensible. Es decir, cuando acepto un consejo. Es que ya no se trata de ponernos de acuerdo para ir a un restaurante. Usted me tiene que ver a mí y a Susan poniéndonos de acuerdo para ir a comer a un restaurante. ¿Es pollo? No, pescado. ¿Pero tiene espina? No lo sé. ¿Es de río o es de mar? Yo qué sé. Vamos y preguntamos. Mejor pollo, no sé, es que a Dilma no le gusta. Pues bueno, vamos para la hamburguesa. Otra vez hamburguesa. Bueno, vamos aquí que hay menú. Es que ese señor tarda mucho. Entonces vamos para allá. Y así estamos. No nos ponemos de acuerdo. Pasa media hora y mi hijo dice, tengo hambre. Necesitamos ceder. Ser irreprensible es ceder. Nos cuesta mucho ceder como personas
Porque perdemos el control. Y cuando perdemos el control somos vulnerables. Y yo no quiero ser vulnerable. Yo quiero tener el control. Yo quiero decir hasta cuándo, hasta dónde, y hasta quién y por qué. Y en la adolescencia se nos mete el Rambo o el Rocky. ¿Ves que se me sale la edad con esto? Bueno, usted me entiende. Y empezamos nosotros a vivir nuestra propia historia y a escribir nuestro propio libro. Ahora, si yo te dijera que es necesario que en esta etapa nosotros ocupemos nuestro lugar, esto nos da propósito. Y esto no se trata de que, siempre decimos la generación que viene. No, es esta generación. Pero es que tú eres parte, tú estás conviviendo con esta generación. Esto es para ti también. Necesitamos ocupar nuestro lugar. No te acomodes a venir solo domingo a domingo. Inquiétate. Tiene que ser algo más. ¿Pero por qué no es algo más? Porque no estás de acuerdo con qué. Pero si estamos hablando de ocupar tu lugar, a lo mejor ocupando tu lugar, aquello que con lo que tú no estás de acuerdo se transforma. A lo mejor Dios te va a usar para traer mejoras, para hacer mejoras. Y si ocupo el lugar que Dios me dio y que yo entiendo que tengo, ¿qué pasa? Cosas maravillosas ocurrirán. Estoy leyendo un libro y hay una anécdota, o un testimonio, más que una anécdota, un testimonio real, de que en el año 2011, un terremoto, que ustedes saben, arrasó Japón y hubo un tsunami y todas estas cosas, y bueno, el sismo trajo mucho caos, hubo mucha muerte, destrucción, casas, familias enteras perdidas, pero hubo algo que nadie se percató, que iba a pasar con las iglesias. Hubo familias enteras de pastores e hijos, pastores que murieron, e hijos también, y en otros casos murieron el liderazgo total de la iglesia. Y no había quien se encargara de la iglesia. ¿Sabes quiénes salieron adelante? Los huérfanos, los hijos de otros pastores, a tomar riendas del pastorado, del cuidado de otros, cuando ellos ni sabían cómo hacerlo. No es nuestro caso, pero ese caso trajo una libertad espiritual en Japón, que la iglesia se multiplicó al doble y la enseñanza de la palabra ya era más permitida al oído del japonés, porque la cultura asiática es bastante cerrada con esto. Y ellos salieron ahí adelante, sin saber cómo, pero tomaron su lugar. Gracias a Dios que nosotros no tenemos ese problema. Pero si tuvieras que tomar tu lugar, ¿qué es lo primero que pensarías? ¿Pero qué lugar? Bueno, hay tantas cosas por hacer. ¿Pero qué dirías? Cosas que yo he escuchado, no estoy preparado. Yo canto bien, pero se me escucha mal. Es que siempre llego tarde. No, conmigo no cuenten. No, pues que está ese hermanito ahí, no. Dejamos que las circunstancias sean mayor y mejor que nosotros. Mira, este es otro testimonio, no es una anécdota. Por allá en el año de 1984, 95 por ahí. Éramos una iglesia de donde tal vez el 60% de la iglesia era joven. Mi patota, mi cuadra, mi pandilla, mi peña, ¿cómo se dice ahora? Mi grupete, no sé. Éramos unos 27, 30 jóvenes. Era el grupito que salíamos los fines de semana y un día alguien dice, oye, ¿y si hacemos algo diferente, no? Buscamos, no sé, vamos a llevarle comida a la gente que ya eso lo hace el ministerio de... bueno, y si le llevamos ropa, eso lo hace el otro. Entonces uno dijo, ¿y si vamos a la casa y oramos por los enfermos? Todos los miraron, Si nos enfermamos nosotros, bueno, sí, pero si son... La idea ahí estuvo cocinándose como 2 semanas. A la tercera semana ya teníamos quórum. A la cuarta semana ya estábamos hablando con nuestro líder de jóvenes y le dijimos, necesitamos que nos busques lista de gente que está en oración por necesidad, por salud. La lista era inmensa. Y empezamos. Visitamos al primero, un joven. Fuimos, hablamos con él, nos reímos, lo hicimos reír, tenía una enfermedad bastante fuerte y estaba bastante complicadito y oramos por él.
Y él se sintió súper bien. Inclusive hicimos la oración de fe con él. A los 2 días se murió. Eso mismo dije yo. Ahí. A la semana siguiente fuimos a orar por otra persona, una chica, que él me recuerda de sus caras. Y a los 2 o 3 días se murió. A la semana, ya con recelo, nos pasaron otro nombre. Fuimos a orar por ese hombre en el hospital. Oramos por él, oramos por el de al lado y por los de la habitación, porque aquí meten 1 o 2, allá metían 8 en habitaciones. 2 o 3, incluyendo esa persona, se murió. Ya no era un grupo de oración por sanidad, nos llamaban los arcángeles del cielo. Ya íbamos a sacar tarjeta de presentación y todo. Eso era una efectividad de 100%. Por quien orábamos, lo mandábamos para el cielo. De hecho, íbamos a hacer una publicidad en el Maná y poner: ¿tiene usted problemas con la suegra? A ver, bravo. ¿Tiene usted algún problema? Llámenos. Y nos sentíamos medio frustrados y decíamos: ¿qué está pasando aquí? En serio, esto es verídico, esto es testimonio de verdad. El pastor dijo: vamos a revisar primero el proyecto que tiene y vamos a ver. Porque nos dimos cuenta que el Señor no nos estaba llamando a orar por sanidad, sino por salvación. Y pasó el tiempo y bueno, unos se casaron, otros se fueron, pero la anécdota quedó allí. Y gloria a Dios, porque la frustración que pudimos haber sentido porque nadie se sanó cuando oramos por su sanidad, si más bien llegamos a un punto a sentirnos mal porque como que estábamos trayendo más bien luto a la familia. No, Dios está usando a este grupo de locos para salvar almas. Y fue una bendición. Dios siempre hará que tus obras sean de bendición para sus propósitos. Por eso no tienes que tener temor de ocupar tu lugar. Gracias a Dios estás en un lugar, en una iglesia que se preocupa por formarte, por cuidarte, por tratar de que tú des un paso con firmeza, que sea un paso firme, que no sea: vamos, te pongo la ropa y vete afuera que está lloviendo, tú misma si te embarras o no. No, te cuidamos. Esta iglesia te ama y te cuida. Pero es necesario que tú seas parte de esta misma visión. Tú tienes que ubicarte, tienes que buscar tu sitio. Sí, siempre habrá comidita caliente, habrá un abrazo, habrá amor, habrá afecto. Eso nunca va a cambiar, eso nunca te ha condicionado. Nunca se ha condicionado en este lugar. Pero pasa de la infancia a la adolescencia con responsabilidad y sin temor a decir: tengo que ser irreprensible. Sí, déjate enseñar, déjate corregir, déjate amar, eso también es amar. Y no lo sabes hacer, no te preocupes, que aun cuando tú sientas que no es lo correcto, Dios te va a usar y vas a ser de bendición. Mira, Isaías 55:8 dice: Dios dijo: yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos, les juro que es así. Tú puedes pensar una cosa, pero resulta que Dios tiene un plan diferente. Y a lo mejor ese proceso, ese momento que tú no estás entendiendo, el Señor lo está haciendo para que tú te desarrolles, cambies, crezcas, moldees tu vida para algo mayor. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos va llevando de mayor a mayor. Romanos 8:28 dice: sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Y para estar dentro del plan tienes que estar ubicado, debes ubicarte, debes tomar tu lugar, debes entender que no eres pasajero, que no eres trivial. Tú tienes esencia, tú tienes importancia, tú vales para Dios. Vales que costó el sacrificio que jamás se podrá repetir. El sacrificio de Dios entregar a su Hijo por ti y por mí. Eso es un valor que Dios te dio. Y nosotros posiblemente tomamos
atributos equivocados porque tenemos una mochila cargada de tantas cosas de nuestro pasado, de nuestra vida. Sentimos vergüenza, tal vez sentimos rechazo o tal vez sentimos hasta pena por nosotros mismos y nos cubrimos de pintura. Y eso es necesario que caiga completamente. Proverbio 16:9 dice que el hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. Haz todos los planes que quieras. Mira lo que le pasó a Jonás. Un pececito, un Uber, fue y lo buscó y lo dejó donde tenía que dejarlo. Dios no va a pasar de ti. Lo primero que Dios va a hacer, no va a ser pasar de ti. El plan de Dios se cumplirá, eso entiéndelo. Pero lo primero que Dios no va a hacer es pasar de ti porque tú no quieras. Él va a insistir como un padre. Va a insistir como un padre que ve a su hijo, que quiere lo mejor para su hijo y que necesita que se involucre en sus cosas. Esa insistencia de Dios se llama amor. Cuando tú entiendes que debes ser irreprensible y esto te lleva a ubicar y a tomar tu lugar, sabiendo que estás creciendo, esa identidad de hijo te lleva a una adultez. La adultez es cuando la identidad continúa evolucionando a lo largo de tus años, de la vida. La identidad puede cambiar y adaptarse a nuevas circunstancias. Y es aquí interesante que en este punto, si en la parte de la adolescencia entra el propósito, aquí en la adultez, escucha bien porque esto de verdad le pido al Señor Jesucristo que no se te olvide nunca. Conlleva herencia, pertenencia, autoridad y posición. Hay algo en la etapa adulta que se abre, que se destapa. Es aquella lucidez que tienes en la vida y te permite. Yo antes decía, ¿cómo hace papá y mamá para cubrir los gastos? ¿Cómo hace papá y mamá para mantener la casa? ¿Cómo hace papá y mamá para darme dinero cuando yo le pido? ¿Cómo hace papá y mamá para todo esto? Y ahora que soy papá, esa lucidez está ahí y te permite administrarte de una manera para poder llegar a todo. Pues espiritualmente es lo mismo. Lo que pasa es que si nosotros no somos irreprensibles y no estamos ubicados en el sitio, esa lucidez no la vemos. Y nos estamos perdiendo la herencia, la pertenencia, la autoridad y la posición. Muchos no sabemos qué hacer cuando descubrimos qué somos y qué tenemos en nuestras manos. Estaba viendo una encuesta y dice que del 60 al 70% las personas, el ser humano en general, planea su futuro basado en su pasado. Un 60 y un 70%, o sea, 70 o 60 de cada 100, planean su futuro basado en su pasado. Y solo el 30 o el 40 con motivación e innovación a lo nuevo. Unos creemos que como a mí me tocó este hogar, como yo fui así, como yo tengo asado, entonces yo no puedo aspirar a otra cosa. Yo estoy perdiendo herencia y estoy perdiendo posición. Estoy perdiendo pertenencia a algo mayor. Cuando yo manejo mi vida de una manera equivocada, escondida de mis padres, de lo que es real y correcto y bien, yo estoy entrando en el punto en donde este presente será mi pasado de mañana y causará problemas. Habrán choques, habrán traumas, habrán situaciones, habrán complejos, habrán ataduras que no nos dejarán experimentar lo que Dios tiene para nosotros. Es como que mientras más te alejes, menos escuchas. Esto funciona así. Ahora, unos creemos que hay que ser tan humildes, que llegamos a decir, y peor, hasta lo enseñamos a otros, que no somos nada.
que somos el polvo de los zapatos. Nos menospreciamos. Mira, yo tuve o tengo, bueno, no sé más de él, pero un amigo que se llama Gelson, con L, Gelson. El único Gerson, creo que su madre se equivocó, pero bueno, que está en la Biblia es Gerson en la Biblia, pero le puso Gelson con S, con L, perdón. A los chinos, para que me entiendan, Gelson, sin R. Por cierto, nunca vayan a tatuarse su nombre si el negocio es de un chino, y menos si te llamas Roberto. ¿Eh? ¿Qué pasa? Si yo llego y le digo a Gelson, Gelson, tenemos que echar para adelante. No, es que yo no estoy preparado. Yo no puedo. Yo no lo sé. Hazlo tú. Y esa retórica constante me llevó a pensar, ¿quién es este chico? Este chico estudió conmigo y recuerdo cómo son las cosas del Señor. Un día en su casa, el grupito aquel de jóvenes que orábamos por la familia, fuimos a orar por Gelson, para que él estaba entrando en el grupo, y oramos por la madre, ¿no? La mamá creía en el Señor, pero la mamá decía que él era un sinvergüenza, que él no servía para nada, que era peor que una fregona, lo ponía por el suelo el pobre muchacho, y se lo decía delante de él. ¿Qué hacía el muchacho? Sentirse así, ¿no? A veces la cultura de lo que decimos disfraza mucho lo que sentimos. Creo que nosotros tenemos que aprender a pedirle al Señor que saque de nuestro corazón esas cosas, que saque a la luz esas cosas que se ven cuando las digo. ¿Por qué las estoy diciendo? ¿Por qué estoy hablando esto? Eso amarra, ata. Y a veces estamos delante del Señor y perdemos la herencia que Dios nos dio. Nos subestimamos tanto. Sí, hermanos, tenemos que ser humildes. El Señor es quien hace la obra. Pero es que la Biblia dice que ni aún los ángeles les es permitido hablar de aquello de lo que tú y yo sí podemos hacer. El Señor nos dio a nosotros una autoridad, una identidad, una presencia, una postura, una posición. Somos importantes para el reino de los cielos. Valemos, tenemos valor. Yo no estoy diciendo que estamos por encima de Jesús, por favor, no. Pero yo no soy el polvo de los zapatos de Jesús. No lo soy. El Señor me dio una identidad para yo poder llevar palabra, para hollar serpientes y escorpiones, para decir que el Salvador viene, para decir que el Salvador salva, que el sanador sana, para decir con mi vida que Dios es vivo, es real. Entonces, si yo soy el reflejo de lo que la gente ve de Dios en mí, yo no puedo pensar y seguir diciendo que soy eso. Yo tengo que entender que tengo un valor, que tengo una identidad. Esa es la herencia que Dios te dio. No te puedes subestimar tanto. No puede, eso lo que quiere el enemigo es rechazarte. Que te sientas rechazado, que sientas que tú no eres, que tú no vales, que tú no puedes, después de lo que te pasó, después de lo que hiciste. No, que tú lo hiciste voluntariamente, que eso es peor que hacerlo involuntariamente. Tú no tienes perdón de nadie, no te va a perdonar ni tu mamá, no te va a querer nadie. Hay veces hay pensamientos de este tipo que vuelan en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes y nos hacen daño. Y lo contagiamos a otros. ¿De qué manera? No, el Señor es el que hace la obra. El Señor es el que agrega a los que se van a salvar. Yo no soy nada. Yo soy un pata en el suelo. El Señor es el que se encarga. No, Señor. Tú eres quien tienes que llevar esa identidad de Cristo afuera. Tú eres quien tienes que mostrar al Señor. No tiene nada que ver con el corazón humilde, con el corazón irreprensible. Mira, interesantísimo que lo que cambia aquí es el enfoque. El enfoque de cómo vemos las cosas es el que hace la diferencia. Cuando David fue ungido, ¿sabes qué fue lo primero que hizo David cuando fue ungido? Yo me lo imaginé y recordaba, sí, cuando peleó con Goliat, que esa es otra cosa, pero sí, pero no, fue rey, ya se puso como hinchadote, no, dice que se fue otra vez a pastorear las ovejas. Eso es tremendo, ¿eh? Eso es un corazón irreprensible. Por eso Dios amaba tanto a David.
Por eso fue lo que cuando al profeta le presentaron a todos los hijos de David, el profeta le dijo, no, este no es. Y Dios le dijo, no, este no es. No mires la apariencia, mira el corazón. David, cuando fue ungido rey, entiéndelo, rey, dijo, y se fue a las ovejas, a donde él estaba. Y dice que Saúl fue atormentado por demonios y dice, necesitas que llamemos a alguien que tocando el arpa, pueda alabar a Dios, ahuyente a los demonios. Conozco a uno. David no andaba entregando panfletos diciendo, yo soy el que toca el arpa y saco demonios. Yo soy el próximo rey de Israel. Yo soy el que tengo la oportunidad. No. Porque cuando es así, Dios habla por ti. Y la identidad de hijo es esa. Cuando tu padre te representa. Cuando tú entiendes tu lugar y tu padre te representa. Y ya quiero ir finalizando con esto. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿En cuál de estas etapas te ubicas tú? ¿En la infancia, siendo no o siendo irreprensible? ¿En la adolescencia, tratando de ubicarte en un lugar? ¿O estando allí sin saber lo que tenías que hacerlo? ¿O en una adultez, en la etapa de la adultez, en donde posiblemente no te recordabas o no sabías que tenías herencia, pertenencia, o autoridad y posición? Yo no puedo ser más que Dios, pero la Biblia dice que cuando yo estoy con Él, yo puedo hacer cosas maravillosas y asombrosas en su nombre. En Lucas 15, Jesús también les dijo, un hombre tenía 2 hijos. Un día el hijo más joven le dijo a su padre, papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. Y yo me paré ahí porque me llamó algo la atención. Un hijo pidió la herencia, pero el padre repartió las 2. El otro no estaba pidiendo nada. Y siempre vemos esta parábola como aquel hijo que se ha perdido y vuelve. Pero yo le pedí al Señor que me enseñara otra forma de entender esta palabra. Y es aquí donde yo entiendo que tengo una herencia. Y donde tengo una autoridad y una posición. En la parábola del hijo pródigo, no es que el hijo que pidió su herencia hiciera que su hermano la recibiera, el otro, sino que este relato contrasta 2 actitudes frente al amor y la misericordia del Padre. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo pide su parte de la herencia. Esto equivale a romper con la autoridad y el orden familiar, lo que tenía el otro. Y su hermano mayor, que nunca pidió su parte y nunca se apartó, él se siente agraviado al ver la celebración cuando el hijo pródigo regresa. Aunque él no pidió nada, siempre había estado en la casa de su padre y en cierto sentido ya él tenía su lugar. La actitud del hermano mayor representa a aquellos que somos fieles, pero que no hacemos nada. Aquellos que somos fieles y nos encendemos en celo cuando otros sí hacen. Aquellos que nos acostumbramos a vivir con la herencia, con la autoridad y la posición del Padre, y nuestro corazón juzga, señala, pero disfruta porque la tiene, porque el Padre se la dio. Y dice
en el versículo 22 del mismo capítulo, pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el hijo pródigo cuando regresa, el padre lo llamó a los sirvientes y le dijo: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo y también sandalias. Maten al ternero más gordo, hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado, es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Tres cosas que están en este versículo: un anillo, ropa nueva o limpia y las sandalias. El anillo simboliza restauración, pero de la autoridad. Dios te restauró a ti y te restauró la autoridad cuando tú decidiste aceptarlo a Él. Dios se olvidó de aquella irreverencia cuando pediste tu parte y te fuiste. Él te pone un anillo y restaura tu autoridad. Un estatus de hijo. También representa la reconciliación y la aceptación incondicional del Padre. O sea, que da igual lo que tú hagas a partir de ahora. Cuando tú vengas al Padre, Él te va a escuchar. Una vestidura limpia, porque es una purificación y perdón, porque Él perdonó tus pecados. Las vestiduras limpias simbolizan que sus pecados han sido perdonados y que ha sido restaurado a un estado de pureza. No a decir ropas limpias hasta que se vuelvan a ensuciar. Estado de pureza permanente delante de los ojos del Señor. Eso es un estado de pureza. Y las sandalias, ¿por dónde has caminado tú? ¿Qué camino te ha traído aquí hoy? El Señor te pone sandalias nuevas y te dice: da igual, estas sandalias me da igual, no me interesa, van a la basura. No quiero saberlo, van a la basura. Yo te doy un camino nuevo. La identidad de hijo te da herencia, te da valor. Aprende a aceptarlo y a vivirlo así. ¿Y sabes cuándo lo vas a desarrollar? Cuando te ubiques en lo que Dios quiere para ti. Hasta que dejes de dar las bandas de la mesa buscando tu lugar, el Señor te va a empezar a bendecir. Y no hay edad para esto. Yo quiero animarte a que termines la serie con nosotros, que aprendas a pedirle al Señor lo que te hace falta tener, como por ejemplo saber en qué etapa te sientas tú hoy. ¿Aceptas la paternidad del consejo en los que tienen autoridad sobre ti? ¿Buscas quién eres? ¿O te estás preguntando qué será de ti mañana? ¿Dónde te ves tú dentro de 2 años? ¿Qué te ves haciendo dentro de 2 años para el Señor? ¿O qué estás viendo tú en los próximos 2 años que Dios puede hacer en tu vida? No te apartes de este lugar. No te alejes, no dejes de venir. No dejes de conectarte con los grupos pequeños. No dejes de crecer, porque es necesario. Los tiempos son duros, difíciles y complicados. No creas que la tienes todas contigo porque tienes 1,000 euros en la cuenta. No creas que es así. No creas que a ti no te va a pasar lo que a otros. Afuera hay un mundo que está consumiendo. Nosotros necesitamos ser hijos que vayan afuera y sanen, saquen, salven en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en el nombre de Jesús ponemos delante de ti nuestras vidas, nuestros caminos y nuestros propósitos. Velamos, Señor, para que seas tú el autor y cuidador de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos das palabra, nos das paz y nos das amor. Te pedimos que alimentes en nosotros el deseo de ser hijos, sobre todo de poder experimentar lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a aceptar con amor los consejos, la corrección y sobre todo el deseo de ser ayudado.
Gracias por nuestros hermanos mayores. Gracias por nuestro Padre que está en los cielos y nuestros pastores, Señor, que también velan por cuidarnos. Gracias por cada líder que se levanta en este lugar, preocupado, Señor, en atender, servir y amar a otros. Gracias porque tú estás sembrando la semilla para una generación productiva. Gracias porque tú estás trayendo un corazón humilde, irreprensible, pero, Señor, con autoridad, con posición y con herencia. Gracias, Señor, porque aunque esa herencia fue pedida, yo quiero administrar bien lo que me toca, saber, Señor, que tengo autoridad en tu nombre y que puedo bendecir a otros, Señor, a través de tu palabra y de tu amor. Que mi hogar, Señor, sea luz para otros y que mi compañía, Señor, sea un refrigerio para otros. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.